Buenos días a todos y bienvenidos. Es tema desafortunadamente no agradable la reforma que pretenden hacer el actual Congreso General. Tengo entendido que la Cámara de Senadores ya lo aprobó, faltaría la de la Cámara de Diputados Federales, pero así como hacen estas gente las cosas, puede pasar en eso que estamos platicando. ¿Qué es lo que nos preocupa de esa reforma de la ley del Infonavit? Saben que es Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. No todo, tiene cosas buenas. Por ejemplo, en hacer muchas casas, estamos totalmente de acuerdo. Solo diríamos que fueran preferentemente las de los salarios bajos, que son los que han sido menos socorridos. Que hagan construcciones para las casas de renta, yo creo que eso requiere un análisis, pero no estamos en contra de ello. Si se hiciera un análisis, se vería dónde sí y dónde no, estaríamos totalmente de acuerdo. En términos generales, esto no está en la ley y lo hemos propuesto nosotros mucho, que aquellos compañeros que tienen un crédito y que firmaron a 20 y 30 años, tomando como base las veces del salario mínimo que cada año se incrementa, bueno, nosotros lo que propondríamos es que los que tienen 10, 12 años pagando, les suspendan los pagos y les entreguen sus escrituras debidamente liberadas. Eso no está en la ley, pero yo creo que valdría la pena. Bueno, en términos generales, eso nos parece que está bien. ¿Qué nos preocupa, nos ocupa y nos tiene muy molestos? No puedo decir la palabra. El cambio que quieren hacer de los organismos de gobierno del Infonavit. El Infonavit ha podido acumular casi 2 billones de pesos como resultado que había una representación tripartita. Ellos forman parte de la Comisión de Vigilancia Infonavit de aquí de la zona sur. Cuando eran de 3, 3, 3, 3, cuando eran de 2, 2, 2, 2, cuando era en algunos casos de 1, 1, 1, 1, o sea, gobierno, patrones y trabajadores. Este equilibrio permitió precisamente que llegáramos a tener esos recursos en Infonavit. Porque si el gobierno quería prenderse, ¿cómo se llama?, la medalla de que vamos a hacer muchas casas, no, es con dinero de Infonavit, lo haremos nosotros como debe ser porque es dinero de los trabajadores. ¿Por qué es dinero de los trabajadores? Bueno, ustedes saben que se transformó aquel viejo propósito que venía ya en el artículo 123 desde el año del 1917, de que los patrones tendrían la obligación de construir vivienda con determinados requisitos cuando la empresa estaba lejos del casco de la ciudad, etc. Se convierte en el 70 y tantos en el pago de un 5% que aceptaron los patrones en aquel entonces, por ley, pero además porque si las empresas tienen utilidades, no es solo porque hayan invertido dinero los empresarios, sino porque los trabajadores están su chamba, están haciendo bien su chamba y contribuyen a que haya utilidades y de ahí se toma el 5%. Entonces, todo es nuestro. Y cuando generan un desequilibrio en el tripartismo, o sea, son 3 entes iguales, nadie pesa más, deberían ser más los trabajadores. Y esto ha permitido durante todos estos años hacer millones de viviendas que han beneficiado a los trabajadores. Con esta regla en el que tienen mayoría en todos los organismos de Infonavit, el gobierno federal, pues esto permitiría que pudieran disponer, ellos dicen que es para hacer más casas y todo, siempre nos han dicho lo mismo y siempre han dicho mentiras. Ellos van tras el dinero, ¿por qué? Bueno,
Eso lo saben ustedes mejores que yo. El famoso Tren Maya, el nuevo aeropuerto, ¿cómo se llama? El desfalco ese Sedarnet, por hablar de algunos, ¿no? Esto ha obligado, eso ocurrió en el gobierno federal anterior, pero al gobierno federal actual, o sea, a la actual administración federal, le dejaron ese gran problema. El país está casi quebrado, o sea, está a no sé cuántos millones de dólares, que no serán muchos, que está quebrado. Por eso desaparecieron los órganos de control, por eso bajaron los presupuestos en algo tan importante como es la seguridad, la salud, la educación, por hablar de algunas. Bueno, nosotros entendemos que el actual presidente de la República, igual que a nosotros, a todos ustedes, a nosotros, no nos tomaron en cuenta para tomar ese tipo de decisiones que tiene al país casi quebrado. ¿Estamos de acuerdo? Ella va llegando y heredó esos compromisos económicos muy grandes, porque todavía al final, antes de irse Andrés Manuel López Obrador, el Senado el Congreso le autorizó un préstamo por muchos millones de dólares. Tan solo pagar la deuda, va a tener que dedicar gran parte del presupuesto en el próximo año, en el 25, solo para pagar los intereses. Por eso están recorte y recorte. ¿Y qué creen que pasaría con el dinero de Infonavit? Son 2 billones de pesos. La mitad es de su cuenta de vivienda. Si se acuerdan que es cuando tú te jubilas o te retiras, es la lana como un ahorro que está allí y se te entrega. Es la mitad. Ya López Obrador se metió, ¿se acuerdan? Con los afores, que se quedó con los que supuestamente no estaban reclamados. Fíjense qué curioso. En los gobiernos anteriores, cuando moría hombre o mujer, un trabajador, había un mecanismo que se hacía a través de las juntas federales de conciliación para que esa junta, como autoridad, decidiera quién de los familiares era el beneficiado. Al desaparecer las juntas, desapareció ese procedimiento. Entonces, toda esa lana, ¿a dónde creen que va a ir a dar? Bueno, a los pagos de todos los adeudos que tiene el país. Nosotros le pediríamos, si ustedes nos hicieran favor del conducto, a la presidenta Claudia, que efectivamente ella no tomó parte de estas decisiones. Pero yo creo que ella debe corresponder, porque en el país, en Tamaulipas, en la zona sur del estado, muchos trabajadores votaron por ella. Muchos trabajadores votaron. Y lo menos que puede hacer es corresponder a la confianza de su voto, porque iba implícito el que los trabajadores que votaron por ella estaban ciertos de que iba a cuidar los intereses de los trabajadores. Entonces le hacemos un llamado para que ella, Andrés López Obrador, le entregó el bastón como jefa del movimiento de Morena, nos pare esta situación. Y a los senadores y a los diputados federales que supuestamente representan al pueblo, o sea, los senadores de aquí y los diputados federales de Tamaulipas y los de todo el país, tampoco los han tomado absolutamente ninguna opinión para tomar esta decisión de querer apoderarse con todo el dinero de Infonavit, que no es Infonavit, que es de los trabajadores. Por eso estamos en contra. Miren ustedes, cuando Felipe Calderón fue presidente, algunos de ustedes lo recordarán, que hubo que hacer demandas, amparos y todo para que la subcuenta de vivienda que indebidamente tenía Hacienda de ese gobierno federal tuviera que entregarlo. Ahora sí que, hablando en pura plata, tuvo que escupir todos los
cientos de millones de pesos que eran de los trabajadores retirados y que Felipe Calderón se quería quedar con ellos. Hubo una ventaja que tenemos que reconocer. Ellos sí, ¿cómo se llama? Se ajustaron y cumplieron lo que la Suprema Corte de Justicia dictaminó en aquella época. Estos no respetan nada, para eso están desapareciendo, seguramente en poco tiempo lo vamos a ver, la Suprema Corte de Justicia. Por eso insistimos a la Presidenta de la República, a los senadores y a los diputados federales, que se acuerden que muchos trabajadores votaron por ellos, en el entendido que iban a proteger los intereses de ellos, de todos nosotros, por decirlo así, y están solamente cumpliéndole el compromiso al señor que está allá desde Tabasco manejando el país, desafortunadamente. En caso de que les sirvan. Permítame. Les pongo el ejemplo de Felipe Calderón, porque ya les estoy diciendo que tuvimos que hacer algo. Si no responden positivamente a esta petición, tendremos que buscar cómo defendernos. Y yo le recordaría en este momento a la presidenta Claudia que después de la revolución hubo un general que llegó a presidente de la República, Lázaro Cárdenas, apoyado por sus amigos, los generales y todos los políticos de entonces. Pero como él sí quería México, hasta desterró las cabezas de ese grupo de políticos que lo había llevado al poder. Y hizo muchas cosas. La expropiación petrolera, promovió organizaciones de trabajadores de patrón, hizo muchas cosas. Entre ellos el antecedente del PRI, que en su momento fue bueno para el país. Entonces, le recordamos a la presidenta Claudia que cuando se quiere a México, cuando le tienen respeto a las gentes que votaron por ellos, deben de desprenderse de los intereses del grupúsculo, los grupos, o su movimiento que la llevó ahí, porque ahorita la obligación es con México. Si ella acepta esto, ahorita no tiene ninguna responsabilidad, porque todos estos adeudos se generaron en el gobierno federal anterior. Si ella acepta esto, va a ser copartícipe responsable de lo que ocurra para adelante. Y nos tendremos que defender. Es dinero de todos los trabajadores de ustedes, inclusive, también. Ahí está. Y es la esperanza, porque ahora ya las pensiones, se supone que todos ustedes están inscritos en el Seguro Social, son tan mínimas que hay una esperanza del guardadito que nos tiene ahí Infonavit para cuando nos retiremos o nos jubilemos. Esa es nuestra protesta, que creo yo que está muy bien fundada, que ustedes la entienden muy bien porque también son trabajadores como nosotros. En términos generales, así es. Lo que favorezca a los trabajadores, más créditos, más a los que tienen menos salario, suspender los cobros para aquellos que tienen 10, 12 o 15 años de estar abonando cuando sus compromisos son de 20 y 30 años, que les entreguen las escrituras liberadas. Con todo eso, vamos a estar siempre de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es que los errores de la administración anterior, que se reflejan ahora, vayan a costarle a los trabajadores a través de la toma de ese dinero que está en Infonavit. Es lo que queríamos comentar. Son poco más de 2 billones de pesos, es 2.3, 2. Algo así. Es mucho dinero, pero la mitad o un poco más, no tengo los números exactos, son de la subcuenta de vivienda. Además de que son de los trabajadores, son para cuando se retiran. ¿Quieren disminuir, señor, la presencia de la CTM o de los sindicatos en los consejos, verdad? Disminuyen todo, miren, en todos los órganos de gobierno. Y entramos, pues, a la explicación. Es tripartita. Si había 9,
Eran 3 del gobierno, 3 de los patrones y 3 de los trabajadores. Si había 12 o 15, 5, 5 y 5, siempre fue porque eso fue lo que guardó el equilibrio. El gobierno federal, con esa estructura de gobierno de Infonavit, jamás pudo ponerse la medalla de que hacía casas. Las hacía Infonavit. Los representantes de los patrones no podían andar recomendando constructores, a menos que llenaron los requisitos, porque ni los representantes del gobierno ni los trabajadores dejábamos. Como cuando el gobierno quería hacer algo, ni los patrones ni los trabajadores dejaban. Por eso es 3 partes, tripartita, y eso es lo que ellos quieren aparecer. En todos los órganos de gobierno, la Comisión de Vigilancia, el Consejo de Administración, ¿cómo se llama? La supervisión que hacen los contadores, perdón, se me fue la palabra, la Asamblea, que es el órgano superior, y que hay 15, 15 y 15, ellos los quieren, ¿cómo se llama?, disminuir para que tengan cantidades en las que siempre sea mayor la representación del gobierno federal. Y además, algo gravísimo, el director general de Infonavit se hacía a propuesta del presidente de la República, pero tenía que estar aprobado por el Consejo de Administración. Alguna vez no estuvimos de acuerdo con alguno y tuvo que cambiar el presidente. Ahora quieren que el presidente de la República sea el que designe directamente al director general y además tenga capacidad de veto. O sea, si en algún órgano de gobierno acuerdan algo que no le conviene al director, tiene capacidad de veto. Así lo dice la ley. ¿Qué es lo que quieren? La lana. ¿Espera protestas de que avance esta reforma? Esperemos que seamos escuchados. En el Comité Nacional del CTM se están organizando para hacer eventos de tipo nacional. Pero nosotros, como tenemos la responsabilidad de CTM Tamaulipas y aprovechando la bondad de ustedes, quisimos hacer la primera manifestación de por qué estamos en desacuerdo. No con lo bueno, sino por qué quieren acabar con el tripartismo que ha permitido el equilibrio de Infonavit, tener ese dinero que tiene, que se los guardan a ustedes para cuando se retiren. Con eso es con lo que nos estamos. ¿Cuántos integrantes son aquí en Tamaulipas de la CTM? En Tamaulipas traemos ahí un descontrol porque desde la pandemia no hemos podido recuperar los puestos que teníamos en la frontera, en Victoria no se diga, y aquí también nos faltan dos. La cantidad yo no me atrevería a precisarla, dice, en enero, cuando el informe bimestral del Seguro Social nos diga cuántos somos, les podemos decir cuántos, y en qué áreas y en qué municipios. Ahorita ¿cuántos trabajadores estarán en búsqueda de una vivienda a través del Infonavit? Me parece que hay un reporte, Pablo, ¿de cuánto es? Cerca de 20,000 personas en el estado, estado, que llenan el requisito y que no se les ha otorgado el crédito. En eso estamos de acuerdo, ¿eh? Y que sean primero los de los salarios más bajos. ¿Cuánto les están tardando, saben, en hacer el trámite, en responder en el Infonavit? El dinero ahí está, pero yo no sé cuánto lo van a retardar para que tener más acceso a mayor cantidad. Es por la reforma, por eso tienen detenidos los créditos. En parte. Ese dinero de las personas que fallecen, que es con lo que aparentemente se está quedando el gobierno. Ajá. Dice que son más de 2,000 millones de pesos. No tengo el número. Lo que se le entregó recientemente fue una cantidad bastante considerable. Fueron los que están en ese caso. El titular, el que tiene el derecho, falleció, se fue, no apareció. Y había el procedimiento que les contaba. Se estableció un juicio en la Junta Federal
donde aparecía la esposa, los hijos, y ahí se decidía quién era el que tenía el derecho. No, el gobierno. El gobierno ya no ha hecho el procedimiento, sino que supuestamente que para que no se queden con el dinero los Afores ni Infonavit quieren reclamar. Están reclamando. Y ya recibieron una buena partida. No sé el número exacto, pero una muy buena parte. Oiga, de esos 20,000, ¿cuántos estarán buscando casa de aquí de la zona sur? De esos obreros. Yo creo que los núcleos más grandes son Reynosa y En Tampico son 20,000. 20,000. En Altamira son como 14,000. Y en Madero son como 5,000 y 6,000 personas que ahorita podrían ejercer su crédito. Más de 40,000 personas. En la zona sur. en todo el estado son muchos más, ¿no? Tan solo Reynosa solito tiene muchos derechohabientes que no han sido favorecidos. Todos ellos, perdón, son miembros del comité ejecutivo del estado de Tamaulipas, ¿eh? Unos de Altamira, otros de Madero y otros de Tampico, que están apoyando esta inconformidad que vamos a hacer público y ante las autoridades, repito, la presidencia, los senadores, los diputados federales, gracias a ustedes, cosa que les agradecemos. Se podían acomodar así todos para la foto con el Claro que sí. Vente, Cristi, vente.